te ruega, te suplica y tú no le escuchas. ¡Wow! Esto es verdad. Esto es lo que va a suceder para un futuro. Te vas a acordar de mí. Me trató como una opción y se fue. Ahora quiere volver. ¿Y a qué vuelve? A seguir quizás con lo mismo, pero ya tú estás más claro que el agua. Hola, hola, mi querido y adorado Leo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que estés muy bien, mi querido Gallardo. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Se me salió esta, por ejemplo. Se me volteó. Voy a tomar así. Voy a tomar mejor así. 3 cartitas. Y vamos a ver qué nos quieren decir estas cartas. Vamos a ver. Es mejor estar solo que mal acompañado. Estoy leyéndole a las personas que están esperando por un futuro. Aquellas solteritos o solteritas. Yo sé que más de uno de ustedes podrá estar pensando, quizás no será todo, ¿no? Pero puede ser que algunos de ustedes estén pensando que realmente es mejor estar solo. Vamos a poner así la cámara para que se pueda ver mejor. Que puede ser que es mejor estar solos que mal acompañados, ¿verdad que sí? Pero también te están diciendo por aquí, mi querido Leo, para otros de ustedes, que es tiempo de cambios, que es necesario cambiar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Sal y diviértete. El amor podría encontrarte. Mira tú las cosas tan bonitas que te están diciendo, tan verdad, que te están hablando aquí con respecto a estas cartas. Para muchos de ustedes quizás dirán, es mejor estar solo que mal acompañado. Estoy completamente de acuerdo, porque para estar con una mala compañía es mejor estar solo, ¿cierto? Yo estuve bastante tiempo sola, justamente por eso, porque yo pensaba igual que era muchísimo mejor seguir adelante solo o sola, porque realmente uno nació solo o sola y que no tienes por qué estar dependiendo de nadie para tener éxito o para seguir adelante para avanzar en la vida, ¿no? Entonces, ¿para qué una mala compañía si a la larga pues puedes estar solo y lo puedes hacer? Hay gente que no siente y no piensa así. Hay gente que piensa que tiene que estar siempre con alguien, así sea mala compañía. Yo no estoy de acuerdo, pero yo respeto la opinión de cada quien. También te están diciendo y le están diciendo a muchos de ustedes que ya es tiempo de cambios. Leo, es necesario también ir haciendo cambios. Si tú consideras y sientes o empiezas a sentir definitivamente que hay algo que te está haciendo falta, sobre todo en la parte del amor, en la parte sentimental, entonces pareciera ser que ya es tiempo de hacer esos cambios. Quiere decir que el cuerpo te está diciendo, mira, espiritualidad, el cuerpo te está hablando, la mente te está hablando y te está diciendo, ya necesito tener una compañía, ya quiero estar con alguien, me gustaría mucho estar con alguien y mira, un ángel blanco que viene para ti también. Vamos a ver qué significa todo esto que estamos viendo por acá. ¿Qué significan estas cartas que están saliendo ahora de esta manera? Y también, sí que te lo dicen, te lo recomiendan los oráculos acá. Te están recomendando que sal, que diviértete y que el amor podría estar por allí para encontrarte. Siempre trata de que el amor sea quien te busque, no estar tú buscando el amor. Deja que poco a poco el amor es inteligente y sabe a dónde tiene que ir. Así que deja, eso sí, ¿cómo puedes hacer que el amor te pueda encontrar? Saliendo, divirtiéndote, teniendo amistades, haciendo reencuentros, socializando en tu casa detrás de una puerta o nada más encerrado en tu casa. No creo que vayas a conseguir el amor, o mejor dicho, el amor no te va a encontrar. Trata de salir, divertirte con tus amigos sanamente e inteligentemente y vas a ver que muy probablemente haya para ti tiempos de cambios, llegará ese momento. Sí estoy notando también acá, pues por supuesto que quizás has estado en la parte de la espiritualidad cuando dices que es mejor estar solo que mal acompañado. Quizás para ti lo más importante es tu salud o tu, paz mental, espiritual, física,
amorosa, armoniosa, es lo más importante, ¿cierto? Y entonces aquí es donde te hablan ellos o te dicen los oráculos que sí, definitivamente estás en pleno proceso de espiritualidad. A este ángel blanco que está aquí es tu ángel de la guarda, que te está hablando y te está, como decir, te está acompañando en las decisiones que tú puedas estar teniendo en tu vida. Y sí, que viene para ti, como decir, una duda. Va a llegar el momento en que va a presentarse ante ti esa duda de que ¿será que voy a aceptar a tal o cual persona? ¿Será que en realidad está por llegar esta persona? ¿Qué será lo que está pasando? Puede ser que tengas a alguien enfrente de ti y que tú ni cuenta te des y tú quieras preguntarte a ti mismo, ¿será esa la persona ideal? ¿Será realmente esa persona que en verdad pueda hacerme compañía? ¿Será esa persona que realmente sea la que es, la indicada? Vas a tener dudas, pero tu ángel blanco va a estar allí y tu espiritualidad así también te van a acompañar. Mira, te salen arcanos, mira la cantidad de arcanos mayores que te salen. 3 arcanos mayores que salieron. Te están diciendo por aquí, para que esto pueda suceder, para que realmente tengas cambios en tu vida, lo primero que hay que sacar de todo tajo, digamos, es cualquier orgullo o cualquier ego que puedas tener en tu corazón. Es lo primero que tienes que hacer. Porque la ilusión se puede ver atrapada en un momento determinado y ahí es donde vienen las dudas. Trata de lo más que puedas salir de ese ego, de esa, digamos, de esa autosuficiencia que en cualquier momento puedas empezar a sentir y date cuenta que sí hay tiempo para cambios. Entonces, no te quedes con el hecho de que estar mejor que mal, es mejor estar solo que mal acompañado. Sí es cierto, llega un momento mientras te estás curando, mientras estás sanando, mientras estás viendo realidades verdaderas, vamos a decir verdaderas realidades, pero ya es hora, y aquí te lo están hablando, es hora para muchos de ustedes, para quien les esté resonando esta situación, es hora de que hayan cambios, es hora. Y esos cambios, ¿quién los hace? El universo. O esos cambios los hace el vecino o los hago yo. Esos cambios los tienes que hacer tú mismo o tú misma. Ábrete paso. Anda, sal, diviértete, sal un rato. Sal un sábado, un domingo, un viernes. Sal el día que quieras. Busca las mejores compañías. Trata, eso sí, de hacerlo, digamos, de una manera responsable. Y verás lo que viene para ti. Te estoy notando, por cierto, y eso lo vas a ver pronto, mi querido Leo, que ahora estás con la energía de la emperatriz. Eso es con la energía de la abundancia en todos los sentidos, con la energía de la abundancia con respecto a esa energía positiva que se te está viendo. Es así como que empiezas a atraer gente, empiezas a tener ahora más amistades buenas, empiezas a tener opciones, es más, vas a tener algunas opciones que realmente vas a tener que ver qué escoges, para dónde te vas, con quién vas a estar realmente. Y eso te lo está dando, parte de todo eso te lo está dando la espiritualidad. Te lo está dando la espiritualidad. El sol viene y sale para ti. Pronto vas a tener éxito en alguna empresa o en algún evento que vayas a tener. Estamos hablando del amor, pero puede ser cualquier otro evento que puedas tener en tu mente para preparar, en tu agenda. Tienes muchísima luz. Se te está viendo oportunidades mágicas que vienen para ti y estás con planes de trabajo que se salen de la perfección, pues salen, como decir, están más que perfectas las cosas que vienen para ti. Hay una gran gratitud divina que también tienes que poner en práctica. Tienes que agradecerle a tu ser interno por las cosas que está haciendo por ti, a ese mago maravilloso que estás haciendo, que estás poniendo a trabajar, como se dice, ¿no? Si nos ponemos a ver, esta carta corresponde a esta carta está correspondiendo a esta, y definitivamente esta carta de la duda corresponde a este ego. O sea que tú tienes que pensar,
sigo con ese ego y ese orgullo que tengo, o realmente bajo un poquito digamos, esa sensación de autosuficiencia y ahora me dedico un poco más a mi parte sentimental. ¿Qué debo hacer? Sal, diviértete, el amor podría encontrarte. Sí, señor, hay tiempos de cambio y para muchos de ustedes siempre dijeron, es mejor estar solo que mal acompañado. Hasta cierto punto, en algún momento sí es cierto, pero ya llega el momento también en que uno dice, ok, ya, ahora sí, ya sé qué es lo que tengo para mí o qué es lo que quiero y entonces vas en busca de eso, ¿ok? Tiempos de cambio. Sí, señor. Así que ahí te dejo yo con esa lecturita, mi querido y adorado Leo. No es que esté viendo a nadie, que yo haya visto a nadie que te diga, sí, mira, está llegando alguien, pero sí que te están diciendo, para que llegue alguien, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Pues salir a buscar, o mejor dicho, no salir a buscar, sino que crear el momento o crear la posición o la situación para que el amor te venga a buscar. Provoca esa situación. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Quiénes podrían estar aquí involucrados? Vamos a ver aquí quién podría estar aquí involucrado. Podría ser un Acuario, también podría ser un Escorpio o quizás un Piscis. Vamos a sacar más. A ver qué otra cosa nos dicen. Puede ser otra vez Acuario, un mismo Leo como tú o un Libra. Ok, entonces tomemos esto ya como hecho, como dicho. Y hay un dicho que dice, lo confirmo, lo declaro, lo confirmo, lo acepto y lo reconfirmo. ¿Cómo era que yo decía? Lo decreto, lo declaro, lo afirmo y lo confirmo. Sí, señor. Ok, vamos a ver entonces las próximas acciones ahora y manifestaciones energéticas de la parte de esa personita de interés. Vamos a ver si tu ascendente es del signo si tú conoces tu ascendente, mi querido Leo, por favor, entonces, ahora cuando termines con esta lectura, por favor, anda y busca cuál es tu signo, cuál será, qué otras cosas te puede estar diciendo, qué otra información puede haber para ti, ¿de acuerdo? Porque a veces es importante, tú puedes, digamos, matizar un poco la información con esa otra lectura de tu ascendente. Vamos a ver, pídele a tu ser interno que te diga o que te vea en las cartas qué piensa, qué siente, qué quiere hacer o qué piensa hacer esa persona con respecto a esta situación. Porque le vamos a leer inmediatamente a aquellas personas que están esperando algo del pasado. ¿Ok? Vamos a ver entonces si es algo del pasado, si es algo del futuro, cómo estamos aquí. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál sería digamos, la situación en sí? Me trató como una opción y se fue. Ahora quiere volver. ¿Para qué vuelve? Quiere decir que probablemente esta persona ya te ha hablado, ¿no? Como que ya esta persona te ha dicho algo, te ha hablado, ha estado contigo, estuvo contigo, quizás, como decir, no me quedaba más remedio, una opción definitiva. Y ahora yo me pregunto, ¿será que ahora si quiere volver es porque ya se le acabaron las opciones? ¿O porque ya tú eres la única opción disponible? Vamos a ver, vamos a hablar claro, a ver qué es lo que pasa. Se cayó esta carta. Mira lo que tú le dices, no estoy listo o no estoy lista, quizás para que tú vuelvas. ¿Ok? Muy arrepentido o arrepentida por haberte dejado. Pero ¿por qué será esto? Si después de esta opción, ¿qué más venía? Si siempre te trató como una opción, ¿por qué ahora esta persona está arrepentida por haberte dejado o por haberte tratado como una opción? Oye, mira, te bloqueó esta persona en algún momento, sí, y dijo muchas mentiras. Fíjate tú, mira, nada más te quiero mostrar, digamos, el panorama de esta persona en este momento. ¿Cuál es ese dossier que tiene esta persona? El dossier que hay ahorita, la trayectoria, digamos, ¿cómo te digo? Mira todas las recomendaciones que hay, que te están hablando, las recomendaciones que te dice o te manda este oráculo, que fueron mentiras lo que hubo acá, porque siempre te estaba tratando como una opción,
quizás habían cosas más importantes antes que tú, quizás te tomaba porque no le quedaba más remedio o cuando ya no había más nada que hacer, eras tú como decir el desahogo de fin de semana. Esa persona más de una vez te pudo haber bloqueado también, ¿verdad que sí, mi querido Leo? Y ahora resulta que te trató como una opción, ahora se fue y ahora quiere volver. ¿Y a qué quiere volver esa persona? Está muy arrepentida por haberte dejado, dice. Pero, ¿por qué? Si te trató como le dio la gana, si te bloqueó las veces que quiso, si venía y volvía y cada vez que venía y volvía tú estabas ahí a la disposición, ¿será por eso? Palabra cierta. ¿Será por eso que a lo mejor esta persona por eso te está, digamos, te está queriendo volver otra vez porque sabe que tú le aguantaste? ¿Será eso? Déjame poner aquí esta velita. ¿Será por eso? Vamos a ver entonces de quién estaremos hablando. Vamos a ver. Mira, podría ser un cáncer, podría ser un Géminis, podría ser un Piscis o también un Acuario, Virgo, Escorpio y también un Cáncer. Vamos a ver entonces. Ok, sí que te lo digo, no sé, pero esto lo estoy viendo, tú sabes, ¿no? Yo te estoy poniendo más o menos a quien yo le puedo estar leyendo. Yo estoy poniendo aquí más o menos a quien realmente le pueda estar leyendo, a quien se puede identificar con esta lectura, porque en verdad mira las cosas como están saliendo. Mira, esta persona definitivamente dice ahora sentirse bastante incómoda, una persona que se siente un poco inquieta por las cosas que están sucediendo, porque ahora resulta que se está dando cuenta que quizás a lo mejor eras tú la persona realmente que le podía entender en muchos aspectos. Fuiste completamente incondicional para esta persona. Ese es el problema, quizás yo diría que ese es el gran problema que ha tenido esta persona, o mejor dicho, creo que tú, que realmente fuiste incondicional con esta persona y ahora resulta que claro, ahora tú no te sientes como muy listo, muy lista para una vuelta. Me encantas, porque ahora te estás dando cuenta realmente de todo lo que pasó. Fuiste incondicional para esa persona. En verdad, siempre estabas a la disposición. Le aceptaste cualquier cantidad de migajas. Se las aceptabas todo el tiempo. Y ahora que esta persona se fue por enésima vez, una persona que se fue por enésima vez, regresaba cuando tenía ganas de estar contigo. Tú creías que sí que te quería, porque si estaba regresando era porque te quería. Y así iba y venía, ¿verdad que sí? Ahora resulta que te estás dando cuenta que de verdad no estás como muy listo, muy lista para recibirle, porque ya tú reconoces, ya has descubierto su modus operandi. Y el modus operandi de esta persona es definitivamente volver las veces que le dé la gana, volver cuando realmente tenga ganas de ti, volver cuando de verdad no tenga otra opción, cuando ya se le acaben las opciones, entonces estás tú. Y esto fueron mentiras, esto fue que te bloqueaba, esto era que no estaba en el momento en que tú le necesitabas, pero tú sí estabas en el momento que esa persona te necesitaba. Pero ahora me encantas, porque no estoy listo o lista, dices tú. No estoy listo, no estoy lista para una nueva enésima, vigésima, milésima vez. Ya no estoy listo o lista para volver otra vez con tu jueguito. Es cierto, te voy a decir, le vas a dar como que se dice en la madre. Te lo digo y te lo advierto. Ahora esta persona va a hacer lo que hacía la leyenda del lobo y el niñito con las ovejas, que todo el tiempo decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Resulta que el lobo no era y la gente del pueblo de verdad salía corriendo a buscar sus ovejas y era mentira. Hasta que de verdad llegó el lobo y se comió a todas las ovejas, se comió a Tutirimundachi, a todo el mundo se comió, y resulta que no le pudieron creer al niñito que de verdad ahora sí venía el lobo. Eso mismo le está pasando a esta persona, que tantas veces que vino a ti,
mentiras, te decía, te prometía algo y resulta que a las 2 semanas, a la semana, menos de una semana ya estaba cambiando otra vez, todo para que tú accedieras a sus caprichos, te bloqueaba las veces que le daba la gana, te trataba como un trapo y como le daba la gana. Oye, Leo, hay que despertar, hay que despertar, hay que despertar, Leo, por el amor de Dios. Ahora sí, y sí que te lo digo, despertaste. O por lo menos le estoy leyendo a algunos de ustedes que realmente están despertando. Porque ahora fíjate, ahora estás, dices que no estoy listo o no estoy lista para esa vuelta ya. Ya realmente, finalmente, por fin te diste cuenta. Ves ahora la realidad, te das cuenta, le descubres todo el modus operandi a esta persona. Ahora eres tú quien, como decir, de buenas a primera, rápidamente sales de esta relación, tomas una gran decisión, una decisión súper importante, una decisión con esta energía del rey de espadas y definitivamente te vas. Veo que hay para ti algo nuevo. Vas a quedarte, como quien dice, sorprendido o sorprendida con lo que viene para ti. Lo vuelvo a repetir porque lo estoy viendo ya desde hace varias lecturas atrás. El universo, el Dios, el universo, tu ser interno, tu ángel de la guarda, la ley divina, te ha quitado de en medio ya definitivamente esta persona, porque ahora sí tú has aprendido la lección. Las veces repetitivas que esta persona ha venido, se ha ido, ha venido, se ha ido, no te ha dejado avanzar, no te ha dejado progresar, porque siempre has estado esperando a esta persona. Pero ya realmente de tantas veces que estás ya como agotado, como agotada, como estás como digamos desgastado, desgastada de tanto mentiras y bloqueos que te ha hecho y que ha venido cuando le sale verdaderamente del forro, de la faja, vamos a decirlo así. Ahora resulta que por fin estás respondiendo. Ahora estás despertando de todo esto. Ahora dices, no estoy listo, no estoy lista, porque ahora sí que estoy dándome cuenta de verdad. Después de tantas veces, tenías que haberte dado cuenta hace rato, pero el amor a veces enceguece. Perfecto. Pero mira lo que hay para ti. Ya la reina de bastos está allí, como diciendo, viene para ti algo maravilloso, y ese algo maravilloso lo voy a poner así porque si lo pongo mucho en cámara, como es un desnudo, tú sabes cómo es el YouTube, que me lo puede borrar, me lo puede vetar el video por el desnudo. Entonces fíjate que te dicen, aquí te dice la reina de bastos, que efectivamente vas a entrar en una nueva etapa mágica de diversión, que ahora se te ve más contento, más contenta. Mira este 9 de copas que viene para ti. Hay alguien que va a venir definitivamente a querer materializar en tu vida, a plantear una relación verdadera. Sí que te lo digo. Y sí, es cierto que ya esa persona, como decir, ya quedó atrás en el olvido. Una persona que luego vamos a ver, quizás en un próximo video, Leo, a lo mejor ya esta persona viene quizás a pedirte, a buscarte, pero ya será muy tarde. Generalmente esto pasa, ¿no? Que muchas veces, ay, ya está regresando, está volviendo, pero ahora yo no quiero nada. Es justamente eso lo que puede suceder. Así que a ti te veo ahora que vas a entrar en una nueva etapa de verdad maravillosa. Ya siento que ya aprendiste lo que tenías que aprender. Ya de verdad te estás dando cuenta de las cosas como son, y que de verdad está bien un día o una vez o la primera vez, pero no todo el tiempo lo mismo. Y eso era lo que estaba haciendo esta persona. Te agarró, como quien dice, de juguete, te agarró de yoyo, te agarró, te ponía y te bajaba así, de yoyo te agarró. Entonces, cónchale, hay que ver, ¿no? Y me contenta porque siempre esto me está queriendo decir y me está queriendo hablar, mi querido Leo, que tú ya has aprendido la lección. Vamos a ver qué te dice esa persona. De todas maneras, a pesar de que ya se ve que ya tú estás, como decir, listo o lista para seguir adelante tu vida, ahora sí
para emprender una nueva relación. Vamos a ver qué te dice esta persona. Te ruega, te suplica y tú no le escuchas. ¡Wow! Esto es verdad. Esto es lo que va a suceder para un futuro. Te vas a acordar de mí. Me trató como una opción y se fue. Ahora quiere volver. ¿Y a qué vuelve? A seguir quizás con lo mismo, pero ya tú estás más claro que el agua. No sé si esto va a ser igual o va a ser lo mismo o no sé qué va a pasar. Lo cierto es que ya esta persona tiene un dossier, un récord contigo y ya es difícil creerle ahora a esta persona. Así que te mereces, oye Leo, te mereces lo mejor. No naciste para opciones ni para migajas, ni para ser segundón o segundona. Sí que te lo digo. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Leo. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito y que Dios te bendiga. Bye bye. Los quiero un montón. Bye.